Més de 13.000 membres té el Col·legi d'Infermeria de València, que és, sens dubte, el més nombrós de tots els col·legis professionals de la província, també de tota la comunitat valenciana, per supost. El seu president és Juan José Tirado i esta nit ens acompanya. Moltes gràcies per vindre, senyor Tirado. M'agradaria començar a preguntar-li per aquesta vella aspiració, que no sé fins a qué punt s'ha aconseguit per part de que els enfermers puguen prescriure algún tipo de medicaments. Bien, bueno, ya se ha conseguido que se cambie la ley. Entonces, no ha salido como debería haber salido. O sea, nosotros pedíamos la prescripción en materia de nuestra competencia y pedíamos estar al mismo nivel en cuanto a médicos y odontólogos, que eran los prescriptores únicos que permitía la ley del uso racional del medicamento. Se ha cambiado, se ha incluido en esa lista de una forma sorprendente a los podólogos, y también se ha permitido que nosotros recomendemos y prescribamos todos aquellos fármacos que no están bajo la prescripción médica. Habrá un listado, habrá una serie de productos que se listarán y que nosotros podemos prescribir dentro del trabajo que hacemos nosotros. Lo que no se entendía, y por lo menos lo que no compartimos, es que como profesión tenemos unas obligaciones, unos derechos, y por lo tanto como profesión tenemos la autonomía suficiente como para regular el uso de las herramientas que nos hagan falta para eso que la LOPS nos permite, que son los cuidados. Y por lo tanto entiendo que se debería haber abierto esa prescripción de una forma general para todo aquello, insisto, que es nuestra competencia. ¿Y qué ventajas, señor Tirado, tiene el que ustedes puedan prescribir? Bueno, las ventajas van a ser sobre todo para las cronicidades. Vamos a tener un control exhaustivo, porque no hay que olvidar que prescribir es tanto prescribir algo, aconsejar, como retirar. Históricamente siempre lo hemos hecho. Cuando a una persona se le ha hecho un control de glucemia y tiene la glucemia muy baja, no se le ha puesto la dosis de insulina que estaba prescrita. Por lo tanto, ahí estamos prescribiendo. ¿Qué ventaja vamos a tener? La ventaja la va a tener el usuario. A priori, nosotros estoy convencido que iremos consiguiendo que esa prescripción vaya aumentando en cuanto a competencia y en cuanto, sobre todo, a independencia. Pero ahora sí, el usuario, cuando prescriba a un enfermero, como tendrá un documento de prescripción, pues le costará ese descuento que hace la receta, o sea, un 60% menos, dependerá de cada medicamento. Hemos hablado de la ley de dependencia, que es otra de las razones que les lleva a ustedes a plantear una serie de exigencias, de demandas, con el fin de conseguir la mejor de las posibles aplicaciones de esta ley. ¿Cuáles serían las reclamaciones fundamentales? La ley de la dependencia insiste en que la persona tiene que estar dentro de su entorno habitual. Hay que mantener a la persona en su entorno habitual porque además es lo más económico. Lo más económico si se racionaliza. Nosotros pretendemos estar, si somos por ley los responsables de los cuidados, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de realizar cuidados. ¿Cómo se está haciendo? Pues de una forma inexplicable se están haciendo unas valoraciones por personal que no es sanitario en muchísimos de los casos y que hacen unos PAEs, unos PIAs se llaman, Plan de Atención Individual, que son planes de cuidados para el mantenimiento de la autonomía de la persona. Nosotros insistimos, y así lo hemos presentado a las consellerías, hemos presentado un proyecto diciendo que los planes de atención individualizado, los PIAs, los tiene que hacer una enfermera, que es la responsable de los cuidados, pero in situ. O sea, nadie puede hacer un plan de cuidados sobre una tercera persona en una mesa, un despacho, basándose en la valoración que ha hecho una persona con una PDA. Entiendo que eso es absurdo, ridículo y que no lleva a nada. Y lo que hay que potenciar no es la atención residencial, como se ha potenciado, por ejemplo, en esta comunidad históricamente, sino potenciar la permanencia en el entorno habitual. Y para eso la enfermera debe ser la responsable de que esa racionalización de los recursos se haga de forma adecuada. Y por eso insisto, sin enfermería es imposible aplicar la ley de la dependencia de una forma coherente, porque más del 80% de las personas que tienen dependencias la tienen precisamente por la edad. Y sería en este caso, señor Tirado, según ustedes, que las personas dependientes estuviesen el mayor tiempo posible, como decía usted, en su entorno natural, en su entorno familiar. ¿Estamos en condiciones de poder hacer esto con los medios, con los recursos que tenemos actualmente? ¿O la crisis nos ha venido y nos ha hecho también en ese sentido? Yo creo que la crisis debe de ser pues algo que potencie precisamente ese uso
adecuado de los recursos. Todos saben que a medida que va aumentando la dependencia se necesitan más recursos. Por lo tanto, cuando más tiempo tengamos una persona en su casa, más tiempo estaremos economizando, porque en el momento que llega a una residencia ya tiene un gasto fijo. Por lo tanto, es evidente que eso se tiene que intentar evitar. A las personas hay que fomentarles el autocuidado. O sea, cuando una persona llega a una residencia y se le ata el primer día los zapatos, ya hasta que se muere se le están atando los zapatos. Se trata de, con educación, con promoción de la salud, intentar que la persona sea válida durante el mayor tiempo posible. Si hay una demografía que nos indica que va a haber un envejecimiento y que España va a ser el país más viejo del mundo, tenemos que potenciar precisamente que las personas estén lo mejor posible. Y para eso hay que quitar esos conceptos medicalizados de la atención y hacer unas atenciones holísticas que vayan a evitar el problema que va a tener esa persona, que le va a generar esa dependencia. Retrasarlo en la medida de lo posible para que el sistema no quiebre, como parece ser que puede pasar si seguimos con este gasto desmesurado que se tiene. Hablemos de pensiones y del alargamiento de la edad laboral. Señor Tirado, ¿cuándo cree que se debería jubilar un enfermero o una enfermera? Voluntariamente a los 60 años. Y le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos turnos, no tenemos guardias, como tienen otros colectivos. De forma que no me parece coherente que una persona con 60 años siga haciendo turnos de noche, de tarde, de mañanas. Primero porque no va a ser rentable, no va a ser rentable. Yo creo que se tendría que cambiar ese concepto. Sí que se podrían no sé, articular distintas medidas para que esas personas que cumplen 60 años, estoy hablando de una profesión que la media supera los 50 años en esta comunidad y supongo que en el resto de España, que esos profesionales fueran gestores de cuidados y que esos profesionales no hicieran tardes y noches, pero que sí que se les mantuviera evidentemente el salario. Así sí que serían rentables. No necesitarían esa jubilación, pero una persona con 60 años no puede seguir haciendo mañana, tarde y noche. Esos turnos cambian los biorritmos de la persona. Yo no sé cómo pueden, a la hora de ir a dormir, cómo se puede la gente dormir. Evidentemente van cambiando. Estar despierto cuando toca, ¿no? No, que cambian los biorritmos. Entonces hay unas alteraciones importantes. Eso va a generar que, como no se haga eso que digo, que hagan unas enfermeras consultoras, a partir de los 60 años, si la jubilación no se puede, que esas enfermeras enseñen o controlen la calidad de la atención que están prestando los ¿no? Eso sí que se podría hacer y con eso a lo mejor sí que se podría alargar un poco la edad de jubilación. Pero lo que no es impensable es mantener como está actualmente la edad de jubilación a estos profesionales, a nosotros, que estamos haciendo mañanas, tardes y noches. Eso anualmente vienen a licenciarse o graduarse, es decir, salir de las escuelas de enfermería de la Comunidad Valenciana alrededor de unos 1000 nuevos profesionales. Sí. ¿Esto provoca que se esté dando algún tipo de desocupación o estamos, digamos, que las escuelas no están proporcionando el suficiente número de profesionales para atender toda la demanda? El ratio que tenemos es un ratio bajo. Y aparte, la lógica nos indica que se tenía que aumentar el ratio de enfermeras en dos aspectos. La enfermera escolar, para cambiar la cultura, la educación que se está teniendo, como digo, esa cultura medicalizada y esos hábitos saludables hay que imponerlos desde el colegio y por lo tanto ahí habría que aumentar la plantilla de enfermeras, es algo que está trabajando el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana insistiendo en esto, y lo que he dicho, la atención domiciliaria también tiene que aumentar el ratio de enfermeras. Con esto no tendríamos problemas en cuanto a la ocupación de las enfermeras. Actualmente, ¿qué ocurre? Actualmente, en verano, nos quedamos sin enfermeras para cubrir el montante total de las enfermeras que trabajan en el sistema público de salud, pero sin embargo llega el invierno y estas enfermeras se quedan sin trabajo, por lo tanto es un trabajo estacional. Entiendo que lo que hay que hacer es aumentar ese ratio de enfermeras, porque también hay muchas compañeras que se marchan a Inglaterra, se marchan a Italia. ¿Por qué salen tanto? Es decir, porque hay una buena valoración, porque tienen, es decir, la profesional de enfermería valenciana en este caso está bien valorada y se le ofrece trabajo. Yo estoy convencido que es la mejor de Europa. Estoy convencido porque aparte tiene una formación técnica muy cuidada, una formación teórica también muy buena.
Y eso es a valorar. Ahora mismo ya no es lo sencillo que hace unos años marcharse al extranjero. Ahora ya te obligan a unas condiciones en cuanto al conocimiento del idioma, etcétera, etcétera. Pero técnicamente las enfermeras valencianas salen muy cualificadas y, bueno, la verdad es que son reconocidas en el resto de Europa. Por eso hay distintas ofertas que van saliendo y hacen que muchos profesionales se marchen. En un minuto me respondería la pregunta de por qué mayor especialización en más áreas de la sanidad por parte de la enfermería. No tiene sentido que los médicos tengan 54 especialidades y nosotros tengamos 7 que todavía sin desarrollar. Solo se han desarrollado 3 actualmente, ¿no? En cada área de conocimiento hay una especialización. Una enfermera hoy en día sirve para todo. Eso hoy no tiene ningún sentido. Una enfermera que trabaja en quirófano no puede tener la misma formación que una enfermera que trabaja en pediatría. En la materia troncal sí, pero pasa igual que con los médicos. Por lo tanto, entiendo que en cada área de especialización, en cada área de conocimiento, tiene que haber una especialización de la enfermera. Y eso tiene que hacer que se vayan abriendo las especialidades. Ojo, se abran las especialidades, pero con reconocimiento social y económico. No podemos permitirnos lo que ha pasado durante muchísimos años, que es tener especialidades para que luego el reconocimiento ni sea económico ni sea social. Para eso no hace falta formar especialistas. Para eso nos quedamos como estamos. Entiendo que la sociedad requiere cada día más especialización y que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es abrir esa especialización a esas distintas áreas que toda la enfermería trabaja. En un hospital hay, como digo, multitud de áreas de conocimiento distintas y una enfermera no puede servir para todo. Yo estoy convencido que si Juan José Tirado se empeña, lo conseguirá el tema de la especialización. Ya se ha conseguido el acceso al doctorado, que no está nada mal. Y felicidades por todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, y felicidades también porque hoy cumple años y no deja de ser una diferencia que le hayamos quitado también de su ámbito familiar para venir a compartir con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias y mucha suerte, señor Tirado. Gracias.